Ahora conoceremos qué son las subconsultas. Una subconsulta es una consulta que se incluye dentro de otra. Imagínense que nosotros podemos hacer un select y dentro de nuestro where nosotros podemos hacer otra consulta más como un select, un delete o un update. Podemos anidar varias consultas dentro de una sola. Inclusive podemos anidar una consulta dentro de otra y dentro de otra. Vamos a utilizar siempre la tabla empleados, la base de datos empleados. Aquí ya tengo unos códigos hechos, ya tengo unas sentencias preparadas para no hacer tan extenso el video y para darle varios ejemplos de cómo funciona una subconsulta. Y en el caso solamente para hacer una subconsulta, solamente después del where es donde pues nosotros podemos insertar nuestra otra consulta. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los empleados que, bueno, como tengo una tabla de empleados y tengo otra de salarios, yo quiero saber cuáles son los empleados que se encuentran en una tabla y cuáles que se encuentran dentro de la tabla salario. Quiero saber cuáles son los empleados que están en la tabla salario para que me los muestre. Entonces estoy haciendo la siguiente condición: seleccionar todos los campos de la tabla empleados donde el número de empleados sea igual. Entonces entre paréntesis escribo mi otra consulta. Lo que va a hacer es consultar a la otra tabla el número de empleados. Solamente voy a extraer el número de empleados de la tabla salarios. Entonces lo que va a hacer es que me va a generar prácticamente una tabla temporal a partir de esta consulta, y a partir de los datos que me devuelva esta consulta, entonces se va a establecer la condición en este campo que estoy estableciendo acá. Si yo ejecuto esta consulta, bueno, aquí me va a devolver realmente todos los empleados. Bueno, aquí lo limité a uno para que no me muestre tantos, porque resulta que para que una subconsulta funcione, esta subconsulta solamente debe devolver una fila, no puede devolver más de una, porque entonces no va a funcionar. Si yo no establezco este límite, ¿qué va a pasar? Que estoy haciendo en mi subconsulta que me devuelva absolutamente todos los empleados que se encuentran en la tabla salarios. Entonces eso no me va a funcionar. Si yo lo ejecuto, me dice la subconsulta regresa más de una fila, entonces no lo puedo hacer, me tiene que devolver solamente uno. Entonces, porque estoy comparando solamente un valor para un campo, no estoy estableciendo varios valores. Por eso yo, si lo limito a uno, entonces la consulta funciona. Entonces esto quiere decir que este empleado Richard Erte se encuentra tanto en la tabla salarios como en la tabla empleados, se encuentra en ambas. Así es como funciona básicamente una subconsulta, pero esta realmente no me es tan funcional. Aunque aquí también podemos ver que nosotros podemos mezclar tablas, pero siempre y cuando haya coincidencia de campos, porque tenemos que en ambas tablas tenemos el número de empleados. Este es el campo que estoy comparando con el valor que estoy devolviendo con esta consulta que es el número de empleados. Aunque también puede ser, si es el mismo tipo de dato, entonces también puede funcionar. Por ejemplo, que este sea el número de empleado y que por ejemplo esto sea como edad, y resulta que el número de empleado, hay un número de empleado que es 20 y hay uno de edad 20, entonces me va a funcionar, pero realmente es un poco ilógico. Pero lo más lógico es de que los dos campos sean exactamente los mismos, que manejen la misma información. También tenemos esta otra consulta que tengo por acá. Me dice seleccionar todos los campos de salario donde el salario sea menor, y entonces aquí está mi subconsulta. Estoy haciendo una subconsulta a la misma tabla donde el salario sea menor a seleccionar el salario promedio con ABG de salarios, y lo estoy limitando a 10 para que no me devuelva tantos registros, pero en este caso sí me puede devolver todos, porque estoy haciendo una comparación de, bueno, es por este campo que me está, porque salario, esta subconsulta solamente me va a devolver una fila, porque si yo ejecuto solo esta subconsulta, solamente me va a devolver una fila que es el promedio del salario. Por esa razón me funciona. Lo limito a 10 para que esta consulta no me devuelva tantos registros. Entonces acá lo que me está devolviendo son todos aquellos salarios que son menores al promedio. Si yo quiero ver los que son mayores al promedio, simplemente escribo esto y me está devolviendo aquellos valores que son mayores que el promedio. Estos son menores que el promedio y estos mayores que el promedio. Vamos a ver la otra consulta. Bueno, para esto yo tuve que actualizar.
tuve que modificar un registro para que me funcionara. Lo que hice es actualizar. Creo que ya lo tengo actualizado. Vamos a realizar esta subconsulta, pero que no recuerdo si esta consulta creo que ya la tengo ejecutada. Entonces vamos a seleccionar de salario, donde el salario sea igual a, vamos a seleccionar el salario máximo. Vamos a seleccionar aquel que tiene el salario máximo de la tabla salarios. Entonces, si ustedes utilizan la tabla de empleados, solamente les va a devolver un registro que es este, porque es el único empleado que tiene el salario máximo, pero yo lo modifiqué para que hubieran dos empleados que tuvieran el salario máximo. Por eso utilicé esta consulta, update salary, set salary igual a 158.320, donde el número de empleados sea igual a 43.625. ¿Qué es este que tengo acá? Porque solamente me devolvía uno. Y si establecí esa actualización, ya hay dos empleados que tienen el salario máximo. Realmente es muy útil trabajar con subconsultas. Ahora vamos a trabajar con la otra tabla. Tenemos la tabla de el encargado o gerente del departamento. Vamos a verificar qué empleados a qué empleados se les ha asignado que sean encargados de un departamento. Entonces, aquí me consulta, dice, seleccionar todos los campos de empleados donde el número de empleados no se encuentre. Aquí también se puede utilizar el not in, se puede utilizar el in, se puede utilizar cualquiera de las condiciones que hemos visto como parte del where. Que no se encuentren en seleccionar de número de empleados de la tabla de encargado del departamento. Entonces, bueno, lo estoy limitando a 10 para que no me devuelva tanto. Entonces lo que me va a hacer esta primera consulta, lo que me va a devolver son aquellos empleados que no tienen a cargo un departamento. Entonces acá lo tenemos. Estos empleados no tienen a cargo ningún departamento. Y si yo simplemente lo cambio el not in por un in, entonces me va a devolver los empleados que sí tienen un departamento asignado. Realmente son pocos, pero le voy a quitar el límite. Entonces tenemos que estos empleados sí tienen un departamento en el cual ellos son el encargado. Estos no están asignados, pero estos sí tienen asignado uno. Esta es la otra consulta que tengo acá. Simplemente cambiar el in del not in para los que no tienen a cargo y el in para los que sí tienen a cargo un departamento. Ahora vamos a seleccionar el salario máximo bueno, aquí vamos a ver otro tipo de subconsulta que podemos hacer, que es generar una tabla temporal, una tabla solamente en memoria. Estoy diciendo que me seleccione el salario máximo en este caso no estoy haciendo ninguna comparación de campos, sino que lo que voy a hacer es crear directamente una tabla temporal. Y esta subconsulta que tengo acá me va a crear una tabla que me dice seleccionar el salario máximo de seleccionar todos los campos de salario hasta un límite de 10. Entonces me va a sacar el promedio, me va a extraer solamente 10 registros y de esos 10 registros me va a sacar el salario máximo. Y en este caso es obligatorio que una subconsulta que cree una tabla lleve un alias. Si no lleva un alias, entonces la consulta no va a funcionar. Vamos a verificar acá. Vamos a ejecutar la consulta. Entonces lo que me está devolviendo es el promedio de salario de esta tabla de 10 registros que he generado acá con este límite. Si yo cambio el límite a 20, entonces me va a mostrar un salario diferente, un salario máximo diferente. Porque mi tabla que se está generando tiene más registros que la anterior. Pero ¿qué pasa si, bueno, aquí estoy seleccionando todos los campos y estoy sacando el valor máximo de salario? Pero ¿qué tal si yo no selecciono la tabla, el campo salario, sino que solamente el número de empleados? Entonces me va a decir que no se encuentra la columna salario en la lista de campos. ¿Por qué razón? Porque solamente seleccioné el número de empleado y esta tabla solamente me está devolviendo 20 registros con el número de empleado. Pero si yo escribo número de empleado y escribo el campo salario, entonces aquí sí me va a funcionar correctamente la consulta. Ahora veremos este otro. Acá tenemos ya 3 consultas. Esta consulta me va a devolver
aquellos empleados que que están encargados en un departamento y que también trabajan en ese departamento. Como les había dicho sobre las tablas, tenemos la tabla de del empleado del departamento para asignar quienes trabajan en ese departamento, y la otra tabla para ver quiénes son los encargados de ese departamento. Pero qué tal si yo quiero saber quién trabaja en ese departamento y que también sea el gerente del departamento. Ese dato también yo lo podría querer. En este caso yo también modifiqué un dato. Bueno, creo que por el momento no lo he modificado. Entonces tengo tres consultas. Voy a seleccionar todos los campos de empleado donde el número de empleados se encuentra entonces aquí también otra consulta. Vamos a seleccionar el número de departamento, el número de empleados de la tabla empleados de departamento, donde el número de empleados se encuentre en la tabla de Department Manager. Entonces lo que va a hacer es primero buscarme a los empleados que se encuentran dentro de Manager. Entonces me va a devolver esos empleados. Entonces ahora voy a buscar dentro de la tabla de Department Employee, me va a buscar esos empleados. Entonces esa otra consulta me va a devolver quienes están tanto en una tabla como en otra. No sé si me logran entender la consulta, porque realmente es un poco compleja de poder explicar para dejarle claramente cómo estoy realizando tres consultas aquí de anidades. Entonces si yo le doy enter, me está devolviendo 22 registros, y estos empleados se encuentran tanto en una tabla como en la otra, no solamente en una. Pero también, bueno, si ejecutamos esta consulta de in, resulta que es prácticamente similar, para que vean la diferencia. Me devuelve los que tenían encargado un departamento y que trabajan en otro. Entonces acá me está devolviendo datos diferentes porque yo modifiqué un registro con esta consulta porque tal y como estaba estructurada esta base de datos, todos los que tienen encargado un departamento también trabajan en ese departamento. Por eso, si ustedes ejecutan esta consulta, tanto esta consulta como esta consulta les va a devolver exactamente la misma cantidad de empleados, porque se encuentran en ambos. Entonces lo que yo hice fue modificar un número de empleados para que no me devolviera la misma cantidad. Entonces me está devolviendo 22 y me está devolviendo 23. Y esto también funciona para un delete, para un select, para un update, para un insert, absolutamente para todo funciona la subconsulta. Bueno, eso también del insert ya lo veíamos en lo que era el clonado de datos, porque hacíamos una subconsulta para poder insertar registros. Entonces así es como funciona la subconsulta, y les voy a dejar en la descripción del video este script con una explicación para que ustedes sepan qué es lo que hace cada una de estas consultas.